un tiempo prudencial. Vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a retroalimentar la clase pasada, que fue a distancia, la clase pasada que tuvieron a distancia. Entonces, eh, vamos a ver un ratito. Un ratito está compartiendo. Ya vamos. Bueno, primero quiero asegurarme si están viendo la portada de PowerPoint para poder continuar. Si me Sí, están profe. escuchando, bueno, me están Sí, profe. escuchando. Correcto, vamos a empezar entonces. En la clase pasada, que sería la segunda semana, tuvimos la introducción a la estadística, donde vimos los conceptos básicos, demás cosas. Está tratando de conectarse ahí. Ahí está. Bueno, introducción a la estadística. Ahí empezamos la clase pasada. Vamos a visualizar qué es la estadística. Vimos el concepto de la estadística, que es una ciencia que estudia las formas de recolectar, ordenar, organizar, presentar datos con el objeto de establecer conclusiones y realizar predicciones acerca del conjunto del cual se han seleccionado dichos datos. Es el concepto básico. Hay varios conceptos, pero todos se acercan a este concepto básico. Después tenemos lo que es la estadística descriptiva. Es la que recolecta, ordena, suma y grafica datos tomados de una población. Después tenemos la estadística inductiva. Es la que en base al estudio de las características de una muestra llega a conclusiones sobre la totalidad de la población. Entonces, esa es la estadística inductiva. Entonces, vimos qué es la estadística, el concepto de estadística descriptiva y el concepto de estadística inductiva. Vimos el concepto de la población, que es el conjunto total, disculpen, es el conjunto total de personas, animales u objetos que poseen una determinada característica común. O sea, viene a ser el 100% de lo que vamos a estudiar. Esa es la población o universo. Es la totalidad, es el 100% de los elementos que vamos a estudiar. Y la muestra es un subconjunto, es una parte de esa población, ¿no? Es un subconjunto, o sea, una parte de la población. Dijimos que la población era el 100%, era el conjunto total de datos. Mientras que la muestra es un subconjunto de la población. Se suele tomar muestra cuando es difícil o costosa la observación de todos los elementos de la población estadística. Normalmente en la mayoría de los estudios estadísticos se trabaja con muestra, ¿verdad? Porque es muy costoso trabajar con toda la población. Generalmente la población está vinculada con el censo que se realiza cada 10 años en nuestro país y que abarca la totalidad de la población, a todos los habitantes en nuestro territorio patrio. La diferencia entre la población y muestra. La población es el conjunto total, es el 100% de los elementos que se va a estudiar, y mientras que la muestra es una sola parte, es un subconjunto dentro de esa población. Ahí hace otra aclaración. En grandes poblaciones se utilizan más las muestras por razones económicas, de tiempo, de confiabilidad y de operacionalidad.
Esos son los motivos por el cual se utiliza muestra en vez de la población. Ustedes, más de uno, o sea, la gran mayoría seguramente hizo en el colegio encuestas, últimamente ya para todas las materias. Anteriormente era para las ferias de ciencia y demás cosas, pero últimamente y después los que terminaron más hace poco tiempo, también en los trabajos de proyecto para finalizar el tercer curso. Y hicieron trabajos de investigación donde tenían que haber hecho encuestas. Y esas encuestas ustedes lo hacían, eh, vamos a ver también los tipos de muestras, para extraer las muestras, ¿verdad? Para extraer las muestras. Y entraban en un curso y decían, bueno, necesito 10 voluntarios, si no, ustedes directamente digitaban y le entregaban la papeleta con las preguntas correspondientes a 10 alumnos, 5 varones, 5 mujeres, eh, o, o como a ustedes les parecía mejor, ¿verdad? Previo estudio, ustedes decían, establecían de dónde iban a extraer la muestra. Decían, bueno, vamos a tomar todos los primeros cursos, o todos los segundos, o todos los terceros, o si no, 10 alumnos del primero, 10 alumnos del segundo, 10 alumnos del tercero. ¿Por qué hacían eso? Era para no tomar toda la población, por el costo económico. Era mucho más, iba a salir mucho más caro hacer las copias, las fotocopias de toda la población, de todos los alumnos del colegio, que hacer solamente para una parte de tiempo, por lógica consecuencia, ¿verdad? Si ustedes eh, tendrían que hacer la encuesta a todos los alumnos del colegio, le iba a llevar a lo mejor una semana, mientras que si solamente le hacían a unos cuantos alumnos que ustedes establecían quiénes iban a hacer, les iba a llevar menos tiempo, a lo mejor en una mañana de clase, una tarde de clase o 2 días de clase, pero no una semana. Confiabilidad y operacionalidad. Esto van de la mano. Cuando menos datos tenemos, hay menos posibilidades de error. Cuando más datos tenemos, hay mayor posibilidad de error. Entonces, el resultado o los resultados que vamos a tener van a ser mucho más confiables y va a ser más fácil operar, ¿verdad? Para ir agrupando quiénes respondieron sí, quiénes respondieron no, o si tienen preguntas abiertas. ¿Pueden cerrar sus micrófonos, por favor? Bueno, vemos las variables. Constituyen cada una de las propiedades o características de los elementos de la población que se estudia. Bueno, tenemos dos tipos de variables. Vimos primeramente la población, vamos a ir recordando la población, era el conjunto total de elementos que vamos a estudiar, el 100% de lo que vamos a estudiar. También se llama universo. La muestra es una parte de un subconjunto de la población. Y ahora viene la variable que es la característica del estudio. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Eso es la variable. Se clasifica en variables cuantitativas y cualitativas. Las variables cuantitativas son las que se expresan con valores numéricos. Cuantitativas viene de cantidad. Nos dan el ejemplo de notas, edades, peso, estatura, etc. Y las variables cualitativas son las cualidades, los atributos que tienen, que no son numéricos generalmente, ¿verdad? Como nos dan el ejemplo, como el color de la piel, medio de transporte, preferencia por clubes deportivos, color de ojos, son características. Las cuantitativas son las que expresan cantidad y cualitativas las que expresan cualidades. Si vamos a ir a calificaciones, las cuantitativas son 1, 2, 3, 4, 5, los que llevan ustedes como nota de las materias que están cursando, y las cualitativas las que se utilizan hasta hoy en los colegios, de bueno, muy bueno, excelente, insuficiente, aceptable. Esas son las cualitativas. Dentro de las variables cuantitativas tenemos las discretas y las continuas. Las variables cuantitativas discretas son las que tienen límites, las que se pueden contar,
tienen un valor entero. Por ejemplo, número de hijos, 3 hijos, 2 hijos, 5 hijos, 9 hijos, cantidad de libros de cantidad de hojas de un libro, 100 hojas, 120 hojas, 200 hojas, números de alumnos por aula, 15, 20, 35, 40, están delimitados. Sin embargo, las continuas son las que se expresan generalmente en decimales. Por ejemplo, el peso de una persona, la estatura de una persona, ¿verdad? Eh, son entonces expresiones que están establecidos por decimales, que no dan valores enteros. Particularmente que el peso o la estatura también puede tener una cantidad entera, ¿verdad? Pero generalmente eso es sumamente difícil. Hoy en día con las mediciones digitales, electrónicas, ¿verdad? Siempre sale ya con decimales. No van a encontrar una persona que mida 1,70 exactamente, pero a pesar de que ahí ya es decimal, ¿verdad? Por ejemplo, 1 metro, 2 metros, exactamente no van a encontrar. O el peso de una persona con 62 kilos directamente, ya con algún decimal, 62,1, 62,9, pero siempre con decimal. Entonces, dentro de las variables, ¿qué es lo que es la variable? La variable es la característica o qué es lo que se va a estudiar, el objeto de estudio. Dentro de las variables tenemos las variables cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas son las que se pueden contar y las cualitativas son las que expresan cualidad. Dentro de las cuantitativas que viene de cantidad, tenemos las cuantitativas discretas y las cuantitativas continuas. Las cuantitativas discretas son las que dan como resultado un valor entero, está bien delimitado, mientras las variables cuantitativas continuas están expresadas en decimales. Tenemos los ejemplos. El ejemplo 1, para estudiar cuál es el candidato presidencial por el cual votarán los paraguayos en las próximas elecciones, se toma una muestra de 3.500 personas de todo el país. La pregunta es la siguiente: ¿por quién votará en las próximas elecciones presidenciales? Determine la población, muestra y variable. En este caso, la población sería la población electoral del país. Si no me especifica la cantidad de electores habilitados, por ejemplo, 2 millones de electores habilitados, entonces podemos poner, generalmente la población no es uniforme, no es única, ¿verdad? Suponiendo que dice, para estudiar cuál es el candidato presidencial por el cual votarán los paraguayos, que se tiene 2 millones de electores habilitados. Si ponemos la población electoral del país, está bien. Si ponemos la cantidad total que me especifica el enunciado, está bien. Si el enunciado me especifica y discrimina por sexo, está bien. O sea, las tres alternativas cuando hablamos de población son válidas. Si tenemos en el enunciado discriminado por sexo y nosotros sumamos tantos varones más tantas mujeres me dan 2 millones de electores y ponemos la población es igual a 2 millones de electores, está bien. Si ponemos la población electoral del país, está bien. Y si ponemos 1.500.000 varones y 500.000 mujeres, está bien. Las tres alternativas son válidas. Entonces, la población en este ejemplo es la población electoral del país, es decir, paraguayos con derecho a voto. La muestra generalmente ya está dentro del enunciado. Sería el conjunto de 3.500 paraguayos que forman parte de la población. Y la variable es la intención de voto. ¿Por quién votará el encuestado? Es la característica del objeto del estudio. Ejemplo 2. Un estudiante de estadística quiere conocer si los profesores de su universidad, UCSA, prefieren dictar clases con ropa formal o ropa informal. Para ello realiza una encuesta a 120 profesores de la UCSA, elegido en forma aleatoria. Identifique la población, muestra y variable. Población es el conjunto de todos los profesores. La misma cosa, si el enunciado me dice, en este caso, que hay 300 profesores, se pone 300 profesores. Si me dice hay 150 profesores y 150 profesoras, se pone 150
profesores y 150 profesoras, o el conjunto de todos los profesores de UCSA. Las tres posibilidades son válidas. La muestra, sí, única, 120 profesores de UCSA, que ya generalmente está en el enunciado. Y la variable también es la preferencia por el tipo de vestimenta, el objeto de estudio. Tenemos el ejemplo 3, indica si se trata de una variable cuantitativa o cualitativa. Solamente cuantitativa o cualitativa. Peso de una bolsa de café, eso se mide, ¿verdad? En cantidad, entonces es cuantitativa. El número de hijos de unas familias estaba en el ejemplo del enunciado, también es cuantitativa porque se puede contar, ¿verdad? Cuantitativa viene de cantidad, de cantidad. El estado civil, los valores serían soltero, casado, divorciado o viudo. Esto es una cualidad, cualitativa. El lugar de nacimiento de tus amigos, los valores serían Pilar, Encarnación, Cacupé, San Pedro, entre otras ciudades. Esto también es cualitativa. Bueno, tenemos otro ejemplo, indica si se trata de una variable discreta o continua. Variable cuantitativa discreta o continua. Longitud de 150 tornillos producidos en una fábrica. Variable cuantitativa continua, porque generalmente eso está expresado en pulgadas, pero igual esa pulgada convertida en centímetros, 6,5, 6,3 milímetros, todo. No es, nunca es exacto. Número de pétalos que tiene una flor, eso se puede contar, no son demasiado, no es infinito, ¿verdad? Se puede contar. Tiempo requerido para responder la llamada a un call center, eso variable cuantitativa continua también porque se expresan en segundos generalmente. Segundos, después llega minutos, minutos, tantos segundos, después llega hora, hora, minutos, tantos segundos. No es exacto. Número de páginas de una serie de libros de estadística, eso es cuantitativa discreta porque se puede contabilizar. Entonces, esto es lo que dimos en la clase pasada. Bueno, vamos a ver un ratito la otra parte. Ahora vamos a la parte correspondiente a lo que hicieron. Yo estuve mirando, entiendan bien, los ejercicios, ya corregí todos de los que entregaron, todos tienen el puntaje óptimo, salvo algunos que todavía no entregaron o no van a entregar seguramente, ¿verdad? Ojalá que entreguen, tienen todavía tiempo, ¿verdad? Hasta hoy. En donde la gran mayoría se equivocó es en las calificaciones de matemáticas. Y ahí decía, identificar en el enunciado si qué tipo de variable es, qué tipo de variable cuantitativa es, continua o discreta. Y muchos pusieron cuantitativa nomás, muchos pusieron solamente cuantitativa. Y ahí en el enunciado le dice que aclaren si era cuantitativa discreta o cuantitativa continua. El primer error. Segundo error es que algunos pusieron cuantitativas continuas. Cuanto que las calificaciones, ustedes saben, son 1, 2, 3, 4 y 5. Están delimitados, no tienen decimales, las calificaciones. Entonces, ahí hubo un segundo error de una gran mayoría. Pero como la parte de los indicadores le decía que si ustedes hacían bien 3 ejercicios, tenían un punto. Si hacían bien 6 ejercicios, tenían los 2 puntos que vale esta tarea. O sea, las tareas y los cuestionarios siempre su valor es de 2 puntos. Entonces, todos lograron, ¿verdad? Pero yo les comento, porque no lleva mucho tiempo corregir y hacer un comentario para cada uno por la cantidad de alumnos que hay es sumamente difícil. Entonces, este es el momento donde le hago la aclaración. Entonces, hubo una buena cantidad que solamente pusieron cuantitativa. Cuanto que en el enunciado les dice bien identificar si es cuantitativa, discreta o continua. Los que pusieron cuantitativas pusieron continuas.
Y no es así. Unos cuantos sí respondieron muy bien, pusieron que eran discretas las calificaciones en matemática. Entonces, hago esa aclaración para que ustedes no tengan ningún problema después más adelante. Muy bien. ¿Alguna consulta para continuar nuevamente este tema? Vamos a seguir. Bueno, vamos a esperar que comparta. Hoy vamos a trabajar con la distribución de frecuencias. Vamos a esperar un ratito que comparta. Tenemos la distribución de frecuencias que se agrupan los datos. Cuando uno hace una encuesta, está recolectando los datos, tienen que agrupar en una tabla de frecuencias. O sea, se llama una tabla de frecuencias. Y esa tabla de frecuencia tiene diferentes distribuciones que vamos a ir viendo dentro de una misma tabla. Distribución de frecuencias. Frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite un dato. Las frecuencias absolutas deben ser igual al total de datos. Al total de datos. Después de eso vamos a ver en la práctica. Frecuencia relativa es otra columna integrante de la tabla de frecuencias. Es el resultado de comparar la frecuencia absoluta con el total de datos. Es la fracción del total de la frecuencia relativa sobre el total de datos. Sobre el total de datos. La frecuencia relativa debe dar cero, o sea que la sumatoria de la frecuencia relativa tiene que dar 1. O un número muy aproximado, por ejemplo, 0,99 o 1,1. Esto depende de cómo redondeamos los resultados, pero voy a hacer una aclaración acá. Eso eventualmente y muy raras veces. Normalmente tiene que dar la sumatoria 1. Pueden trabajar con enteros, con un decimal, con dos decimales o con todos los decimales que le da el cociente entre la frecuencia relativa y el total. Entonces, ¿qué? Vamos a ir viendo entre cada frecuencia absoluta y el total. Vamos a ver eso en la práctica. Pero lo normal es que la sumatoria de toda la frecuencia relativa siempre me dé 1. Y excepcionalmente algunas veces 0,99 o 1,1. Pero nunca 0,98 o 1,2. Entonces quiere decir que tienen que ya volver a revisar todo, que hicieron mal alguna división. Frecuencia porcentual es la que indica el porcentaje del total de elementos de la muestra que corresponde a cada valor de la variable. Calcular la frecuencia porcentual. Multiplicamos por 100 la frecuencia relativa. Las frecuencias porcentuales, o sea, la sumatoria de las frecuencias porcentuales debe dar 100. Normalmente, voy a repetir otra vez, normalmente debe dar 100. Y excepcionalmente, eventualmente, 99 o 101. Todo depende de cuánto les dio la frecuencia relativa. Pero si la frecuencia relativa le tiene que dar 1, entonces la frecuencia porcentual le tiene que dar 100. Y eventualmente, si la frecuencia relativa le da 0,99, la frecuencia porcentual le va a dar 99. Y si le da 1,1 la relativa, la porcentual le va a dar 101. Pero nunca menos de 99 o más de 101. Pueden trabajar, como les dije, en la frecuencia relativa con un decimal, con un entero, con un decimal, con dos decimales o con todos los decimales. Y utilicen bien el redondeo. Frecuencia acumulada es el resultado que se obtiene al sumar la frecuencia absoluta del mismo y las anteriores a él. La frecuencia final debe ser igual al total de datos. O sea que la frecuencia acumulada es la sumatoria parcial de cada frecuencia absoluta. Y al sumar todas las frecuencias absolutas al final, tiene que coincidir con el total de datos. Esos son los conceptos teóricos. Una tabla de frecuencia tiene una estructura, una primera columna que es variable, donde están los datos que varían, ¿verdad?
Y luego va la frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces que se repite un dato, la cantidad de veces que se repite un dato, la frecuencia relativa, que es el cociente entre cada frecuencia absoluta y el total de datos, la frecuencia porcentual, que es la frecuencia relativa multiplicada por 100, y la frecuencia acumulada, que es la sumatoria parcial de cada frecuencia absoluta. Es un concepto teórico, teórico. Ejemplos. Vamos a ver. Las calificaciones obtenidas en matemática por un grupo de 40 alumnos son las siguientes. Y me da una serie de datos sueltos. Organizamos estos datos en una tabla de frecuencia. Y tenemos ahí, esa es la estructura de una tabla de frecuencia. Les dije una columna de variables donde están las notas. Variables son las notas van de 1 al 5, ¿verdad? Ahí tienen ustedes distribuidos en los datos del ejemplo, datos sueltos de las calificaciones en matemáticas. El conteo se utiliza para ver cuántos obtuvieron calificación 1, cuántos obtuvieron calificación 2, cuántos compañeros obtuvieron calificación 3 y así sucesivamente. Y la frecuencia absoluta es el resultado del conteo. Ahí se pone, en el conteo en sí se ponen las barritas, que es lo mismo que se utiliza universalmente para cualquier elección. Ustedes cuando elegían los delegados de los cursos, utilizaban ese sistema, ¿verdad? Iban poniendo una barrita, cuando llegaban a 5, tachaban. Eso se usa universalmente, ¿eh? En todas las elecciones acá, en elección de delegado de un curso, cooperativa, cuando uno participa en las elecciones también municipales, de seccional, de comité, generales también cuando están en la mesa, eso cuando se empieza a contar las papeletas, se van marcando en una tabla también los veedores, los apoderados, van marcando y cuando llegan así a 5 tachan y eso se sabe ya que vale 5. Después ya van contando en grupo de 5 nomás, ya es mucho más fácil. La frecuencia relativa, dijimos que es el cociente entre cada frecuencia absoluta y el total de datos. La frecuencia porcentual es la frecuencia relativa multiplicada por 100 y la frecuencia acumulada es la sumatoria parcial de cada frecuencia absoluta. Ahí tenemos variable 1, nota 1 ese es, nota 2, nota 3, nota 4, nota 5. Correcto. El conteo, tenemos ahí, vamos contando cuántos unos hay en las calificaciones que me da el ejemplo. Hay 4 alumnos que obtuvieron nota 1. En la frecuencia absoluta se expresa en números. El conteo son pequeñas barritas o pequeños palitos, ¿verdad? Calificación 2, ahí vamos contando cuántas calificaciones 2 tuvimos en matemática. 16 alumnos tuvieron nota 2. Calificación 3, vamos contabilizando y encontramos que 12 alumnos tuvieron calificación 3. Calificación 4, contabilizamos cuántos 4 hay en el grupo de calificaciones, encontramos 5. Y calificación 5, solamente 3 alumnos obtuvieron. Tenemos que sumar el total de la frecuencia absoluta. Tenemos que es 40. Tiene que coincidir con el total de datos. Me dice por un grupo de 40 alumnos, dice el enunciado. Entonces coincide. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividido el total de datos. La frecuencia absoluta es 4, 16, 40, 5, 3. Y el total de datos es 40. Entonces, cada uno voy a dividir por 40. 4, acá 4 dividido 40 me da 0,1. Siguiente. 16 dividido 40, 0,4. Siguiente. 40 dividido 12, 0,3.
El siguiente, 0,5 dividido 40, 0,1. El siguiente, 0,3 dividido 40, 0,1. Sumamos y me da 1. Normalmente tiene que dar 1. Recuerden, normalmente tiene que dar 1. Excepcionalmente 0,99. Si da 0,98 tienen que revisar. Tienen que revisar. Pero no se queden que, me salió 0,99 y ya está. No. También le tiene que llamar la atención. Muy bien. La frecuencia porcentual es cada frecuencia relativa multiplicada por 100. 0,1%, 0,4%, 0,3%, 0,1%, 0,1%. Y vamos a efectuar. 0,1% me da 10. El siguiente tenemos 0,4%, me da 40. 0,3%, 30, estos son por ciento, ¿verdad? 10%, 40%, 30%, 0,1%, 10%, 0,1%, 10%. La sumatoria de las frecuencias porcentuales me tiene que dar 100%. 100%. Normalmente, eventualmente 0,99. Eventualmente 99. Pero todo depende de la frecuencia relativa. Si la frecuencia relativa le da 1, lo otro le tiene que dar 100. Y la frecuencia acumulada es la sumatoria parcial de cada frecuencia absoluta. ¿Cuál es la primera frecuencia absoluta? Acá tengo. La primera frecuencia absoluta es 4. Eso no tengo con quién sumar, entonces copio igual, la primera. Y a partir de ahí empiezo a sumar. Acá tengo. Vamos a ver. 4 más 16 me da 20. 20 más 12, 32. 32 más 5, 37. 37 más 3, que es la última frecuencia absoluta, 40. La última frecuencia acumulada tiene que coincidir con el total de datos. 40 es la última frecuencia absoluta y 40 el total de datos. Bueno, vamos a resumir brevemente. Variables son las calificaciones, las notas. Conteo es para utilizar los palitos, las barritas para saber cuántos alumnos tuvieron 1, cuántos 1 hay acá en la serie de datos, cuántos 2, 3, 4 y 5. Y acá en la frecuencia absoluta, frecuencia absoluta, se copia el total de cada variable. 4 alumnos tuvieron 1, 16, 2, 12, 3, y 5 alumnos 4 y 3 alumnos 5. La frecuencia relativa es cada frecuencia absoluta dividido el total. Cada frecuencia absoluta dividido 40. Me da estas cantidades, la sumatoria me tiene que dar 1. Y la frecuencia porcentual es cada frecuencia relativa multiplicó por 100. Por 100, por 100, por 100 todo, la sumatoria me tiene que dar 100%. Y la frecuencia acumulada es la suma parcial de cada frecuencia absoluta. La primera frecuencia absoluta se copia igual porque no tengo con quién sumar. Es 4 más 10, 16 es 20, 20 más 12, 32, 32 más 5, 37 y 37 más 3, 40. La última frecuencia acumulada tiene que coincidir con el total de datos. Si no coincide es porque hicimos algo mal. Bueno. Vamos a continuar, vamos a hacer el receso para que pueda grabar esta parte y después continuamos, ¿no? Después continuamos. Bueno, vuelvan a entrar en el mismo link nomás otra vez. Bueno, profe. Listo, listo. Bueno, profe. Chao, chao, Bueno, chicos. profe.